en el reposo o al reposo. Y está en Hebreos capítulo 4, versículo 11. Dice en esta versión: temamos pues, es versión Reina Valera, pero yo ahí creo que me equivoqué. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Voy a volver a leer para que estemos atentos, ¿sí? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Vamos a orar un momento, por favor, mientras suena la emergencia. Señor, te doy las gracias. Gracias por esta noche. Bendito Dios, te pido que tu gracia esté sobre mí, Señor, que esté sobre cada uno de nosotros en la iglesia, Señor, que podamos entender tu palabra, que podamos salir de este lugar, Señor, diferentes, con una palabra en nuestro corazón para ser transformados, Señor, conforme a la imagen de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te doy. Amén y amén. Ok, el autor de Hebreos, para darte un poquito de contexto. Perdóneme, pero son cosas que no podemos controlar. El autor de Hebreos es anónimo, no se sabe quién es. Yo recuerdo que mi amigo mandaba, bueno, a mi amiga del colegio recibía algunas cartitas de amor, ¿verdad? Y entonces siempre firmaba a alguien como anónimo, porque nadie sabía quién era, ¿verdad? Hasta que un amigo comenzó a decirle a mi otro amigo del salón: ¿qué tal, anónimo? ¿Cómo estás? Todo el mundo se dio cuenta quién era el que estaba mandando las cartas, ¿verdad? Pero Hebreos no se sabe quién la escribió, ¿ok? No se sabe. En realidad, algunos dicen que ha podido ser Pablo, otros dicen que ha podido ser Bernabé, otros dicen que ha podido ser Apolos, el que escribió esta carta. Pero en el capítulo 2 de Hebreos podemos ver de que lo ha escrito una persona que estaba muy cercana a los apóstoles, ¿okay? Muy cercana. Esta carta es escrita a los hebreos, valga la redundancia, a los judíos, y estos judíos habían pasado una persecución. Hebreos básicamente, el capítulo 10 habla de personas que están recibiendo persecución. Y Hebreos, este libro quiere elevar la superioridad de Jesucristo. Jesús es superior a todas las cosas, ¿ok? Este es el fondo de esta carta. Y aquí en el pasaje que acabamos de leer: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Ahora, en otra parte del mismo texto del capítulo 4, dice que nos esforcemos por entrar en el reposo de Dios. Y hay como una contradicción. Esfuérzate por entrar en el descanso. Eso es como una contradicción que tú encuentras en la palabra de Dios aquí en Hebreos el capítulo 4. Parece una contradicción, pero casualmente eso es lo que quiero el día de hoy profundizar. Estaban a punto de pasar estos hebreos una segunda ola de persecución. Y aquí es donde ellos están siendo tentados a regresar a su antigua forma de vivir. Es decir, ellos tenían una religión, la religión judía, que seguía una serie de ritos, reglas, normas, los mandamientos de Moisés y una serie de cosas que ellos cumplían, los sacrificios de los animales, guardaban el día sábado, una serie de cosas que ellos cumplían. Entonces, la religión que los romanos respetaban era precisamente la religión judía, pero la religión cristiana no era respetada por los romanos, precisamente porque ellos decían de que Jesús era el Señor, era el Kyrios, pero en ese tiempo el César era el Kyrios, ¿correcto? Así que ellos, frente a la persecución, ellos estaban diciendo: no, es mejor que dejemos de ser cristianos y volvamos a ser judíos, a la religión judía. Entonces, en medio de esta circunstancia es que se escribe esta carta para hablarles de la superioridad de Cristo. Cristo es superior al tabernáculo de Moisés, porque ellos honraban el tabernáculo de Moisés, y tú vas a darte cuenta que en esta carta aquí el autor va a estar hablando de esto. Cristo es superior al tabernáculo, Cristo es superior a Moisés, le dice así en otras partes
de Hebreos. Cristo es superior a Josué, que los hizo entrar a la tierra prometida. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a la ley. Todas estas cosas quiere hablar Hebreos. Y nosotros el día de hoy sabemos que Cristo es el mejor alimento. Amén. Cristo es mejor que cualquier cosa. Es superior a todas las necesidades que cada uno tengamos. Es superior a la vestimenta, ¿verdad? Es superior a la comida, es superior a las personas, es superior a los placeres, es superior a todo. Y también vemos en Hebreos que nosotros los cristianos tenemos grandes promesas. Grandes promesas, tenemos un mejor pacto, tenemos un sumo sacerdote y tenemos un mejor descanso. Y de eso es lo que quiero el día de hoy hablar. Entonces he podido hacer como que un super micro resumen de lo que es la carta a los Hebreos. Habla de la superioridad de Cristo y nosotros sabemos que Cristo es superior a cualquier cosa. Amén. Entonces tenemos que profundizar un poco para poder entrar en lo que quiere el autor enseñar a los cristianos. Ahora, ¿cuántos cristianos comienzan bien? A mí me pasó que yo al seguir al Señor, bueno, el primer día que me entregué al Señor, yo estaba lleno de pecado, muchas gracias, estaba lleno de pecado, estaba con mis costumbres pasadas y todo eso, pero el día que yo escuché el Evangelio y dije sí a Cristo, me entregué a Él, fue como un milagro, porque a partir de ese momento en adelante yo no deseaba el pecado. Al siguiente día yo deseaba leer la Biblia, yo deseaba predicar el Evangelio. Fue algo sorprendente que me pasó cuando yo conocí a Cristo. La Biblia describe que eso se llama nacer de nuevo. Cuando me entregué al Señor Jesucristo, yo nací del Espíritu y cambió completamente mi vida. Realmente puedo decir que comencé bien. Le prediqué a todo lo que se movía, ¿verdad? A mi gente de mi trabajo, a mis amigos, le prediqué hasta las hormigas, quería predicarle a todo el mundo, quería hablarles de la buena noticia de Jesús que había muerto en la cruz y que quería salvarlos. Me encontraba con mi amiga que los he contado alguna vez en el paradero. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Qué bien, hoy hace tiempo que no te veo, como un año. ¿Y cómo estás? ¿Y has recibido a Cristo? Entonces iba a subir a su carro. Pero yo quería hablarles de que yo quería aprovechar cada minuto para poder hablar a la gente de Cristo. Algo había sucedido en mí. Pero ¿cuántos saben que podemos comenzar bien, pero en el camino podemos comenzar a deteriorar nuestra relación con Dios? ¿Cuántos saben que podemos comenzar con todo el fuego y la pasión de dice quiero seguir al Señor Jesucristo, pero las cosas de este mundo, los problemas, las enfermedades, las circunstancias, ¿verdad? Las tentaciones y un montón de cosas que suceden en el camino de seguir a Cristo, muchas veces nos hacen olvidar de nuestra identidad, de quiénes somos. Volvemos otra vez a lo que antes hacíamos. ¿Alguno les ha pasado? ¿O solo a mí? ¡Wow! Santos, ¿ah? Espectacular. Después me firman un autógrafo. Entonces, y en realidad aquí nosotros vemos que el autor quiere hacerles recordar a los lectores que hay un reposo, que hay un descanso. Repite conmigo, descanso. Hebreos capítulo 4, versículo 1, nos habla de tener temor. Dice, temamos pues. Repite conmigo, temamos pues. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está hablando de los israelitas del Antiguo Testamento. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día. ¿Qué día? Hoy. Diciendo,
Después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahora, los que estaban escuchando este mensaje por primera vez, que era dirigido a los hebreos, a los judíos cristianos, ellos podían comparar a los cristianos con los judíos, con esta religión. Los judíos podían comparar que ellos tenían templo, el templo que eran construido por Salomón, pero los cristianos no tenían templo, ¿verdad? Estos judíos podían comparar que ellos sí tenían sumo sacerdote, pero cuando hablaban de los cristianos no tenían sumo sacerdote, que por lo menos lo podían ver. Ellos podían comparar de que ellos tenían a Moisés, pero que los cristianos no tenían a alguien así. Ellos podían comparar una con otra. Ellos podían comparar que los judíos tenían un sábado, un día de reposo, y que los cristianos, ¿qué hacemos? ¿Dónde está nuestro reposo? Ahora, en medio de este texto, el texto comienza con algo que yo les he hecho repetir. Dice, temamos pues. Y en este punto quiero hablar sobre el temor de Dios. Algo que muchos de nosotros hemos olvidado. Vivimos nuestra vida cristiana sin el temor de Dios porque nos olvidamos. Es decir, entramos en una relación al Señor Jesucristo por primera vez y la Biblia dice que naces de nuevo. Entras en una relación con Dios. Así como cuando yo le dije a mi esposa, te amo, ¿quieres estar conmigo para toda la vida? Y ella me dijo, sí, eres guapo, espectacular. Estaré contigo forever and ever to us. Entonces, comenzamos una relación, me casé con ella, ¿verdad? Pero en medio de esa relación entró la costumbre, ¿no? Y ya la veo todos los días al costado mío, ya estamos tomando desayuno todos los días, llevamos como 12 años, ¿verdad? Juntos. Y lo mismo pasa con el Señor. Y corremos el riesgo que es en esta relación olvidemos el privilegio que Dios nos ha dado. En este caso, a mí, Dios me ha dado un privilegio. Me ha dado el privilegio de cuidar a su hija. En el caso mío con mi esposa, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ahora ha estado con fiebre. Yo he estado cuidándola, he estado yendo a comprar temprano las pastillas y he estado con ella cuidándole. Entonces, cuando nosotros entramos en una relación, muchas veces nos olvidamos del privilegio que Dios nos ha dado. En este caso, cuando Dios nos aceptó a nosotros y nosotros lo aceptamos a Él en una relación, al entregarnos a Él, nosotros hemos obtenido un gran privilegio. La Biblia dice que nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. Y en ese privilegio que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que aprender a caminar en temor. ¿Qué es eso? No es el temor del miedo que cuando tú ves a Chucky, a su novia, ¿verdad? En la película. No es el miedo que te da cuando viene, no sé, una presencia demoníaca, satánica, horrible. O sea, no es ese miedo que se está refiriendo la Biblia. El temor que se refiere la Biblia es un temor reverente, es un temor de honra al Señor. Ahora, la Biblia nos habla de que todos nosotros debemos de vivir en el temor de Dios. Fíjate Eclesiastés capítulo 12, y ahí lo tengo, creo que debe estar ahí. ¿Sí? Dice que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, el temor de Dios hace que yo siempre vuelva a Dios. La Biblia dice en 2 Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, cuando yo quiero honrar a Dios, ¿verdad? Yo voy a cuidar mi caminar, ¿correcto? Ese es el temor de Dios. Ahora, la Biblia dice que hay dos caminos, con dos destinos eternos distintos. Un camino ancho, donde está la mayoría de personas, y un camino angosto. El camino ancho dice que lleva, ¿a dónde? ¿Quién sabe? A la muerte, ¿verdad? Y el camino angosto, a la vida eterna. Amén. Entonces,
El camino angosto es donde todos nosotros, los que amamos al Señor, los que queremos seguir a Cristo, debemos de caminar. ¿Correcto? Ahora, pero he tratado de imaginarme ese camino para poder entender el temor de Dios. Hay dos cosas al lado del camino que nos pueden hacer caer y no entrar en el camino de Dios. Es como dos zanjas en medio del camino que te puedes caer y te quedas en la zanja y no estar en el camino de Dios. ¿Cuáles son esas dos zanjas para poder entender mejor el camino de Dios? Una de ellas, y creo que lo he anotado ahí, una de ellas es el legalismo y otra del otro lado es el libertinaje. Cuando entramos en legalismo, queremos acusar a todos, ¿verdad? Queremos que todos sean condenados y entramos en el legalismo por rebeldía, por religiosidad, y entramos en el libertinaje por rebeldía y nos salimos del camino. Entonces pecamos constantemente, ¿verdad? Y nosotros decimos, total, siempre peco, no importa, total. Y me meto en la zanja del libertinaje por rebeldía. Porque me doy cuenta y dicen, mira, estás tratando de caminar el camino de Dios, pero como te das cuenta de tu debilidad, dices, ya, igualito, estoy aquí, no hay problema. Pero de pronto tú reaccionas y dices, no puede ser, voy a comenzar a levantarme a las 5 de la mañana, voy a doblar rodillas, voy a orar todos los días, voy a poner en mi celular a tal hora, tengo que orar, tengo que ayunar 5 veces por semana, voy a comenzar a predicarle a todo el mundo de Cristo, y comienzas a ponerte reglas tras reglas, y entras en la otra zanja del legalismo. ¿Por qué? Porque si quieres honrar a Dios, correcto, quieres estar en el camino correcto, pero estás en una zanja y te vas a la otra zanja. Los de Every Nation le dicen el péndulo, te vas de un lado, de la rebeldía, te vas al legalismo, del legalismo a la rebeldía. Y nunca puedes estar en el camino de Dios, que es la santidad. Entonces, seguir el camino de la santidad, que es el camino estrecho, vas a poder seguirlo por el temor de Dios. Porque la Biblia dice que nosotros perfeccionamos la santidad en el temor de Dios. ¿Y cómo desarrollamos temor de Dios? Bueno, te voy a dar un regalito. Proverbios 2, léelo en tu casa. ¿Ok? Proverbios 2. Mira lo que dice acá. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Vamos a buscar con todo nuestro corazón al Señor. Ahora mira, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No sé si te ha pasado, pero te miras en el espejo y te das cuenta que no necesariamente eres una persona que teme al Señor. A mí me ha pasado muchas veces en el camino de Cristo que he perdido el temor del Señor. Que me he ido a la rebeldía o me he ido al otro lado del libertinaje. Y he perdido el temor del Señor y he perdido el camino de la santidad, de la santificación. Tenemos que volver en el nombre de Jesús. Mírate en el espejo porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres saber si realmente tienes una correcta relación con Dios? Entonces mírate en el espejo de la palabra de Dios. Si estás en el camino de la santificación, entonces podemos decir que sí tenemos una correcta relación con Dios. Si no lo estás, es tiempo de arrepentirte y volver al verdadero camino del Señor. El camino angosto, el camino de la santificación, el camino del temor de Dios. ¿Amén? Ok, cualquier cosa le puedes preguntar a Proverbios 2 y continuar tu estudio. Siguiente. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes, eso está en el capítulo 3, haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy,
No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Tengamos fe para descansar. Ahora, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, porque dice la Biblia que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Necesitamos fe para descansar en Dios. Quiero explicarte esto. Dice la Biblia, esfuérzate por entrar en el descanso de Dios, en el reposo de Dios. ¿Sabes por qué? Y lo compara con los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos hacían, como les dije al comienzo, una serie de cosas con tal de agradar a Dios. ¿Correcto? Ellos guardaban el sábado, ellos tenían una serie de ritos, reglas, normas, fiestas de guardar, el Pentecostés, la fiesta de las tiendas, de las semanas, tenían una serie, la Pascua, tenían que guardar una serie de cosas los judíos. Y ellos, ¿verdad? Haciendo eso, querían agradar a Dios. Entonces se esforzaban por cumplir a rajatabla lo que decía la ley. Y se esforzaban por eso. Y esas eran las obras que los judíos hacían, ¿correcto? Ahora, él está hablándole a los judíos que hoy son cristianos, aquellos que han dejado de hacer todas esas ritos, reglas, normas, por entrar en una relación correcta con Dios, dada por Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario para darnos salvación, ¿correcto? Y ahí es donde el autor les está diciendo, por favor, deja de hacer las obras con tus propias fuerzas para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la obra principal ya se hizo en la cruz del Calvario. Jesucristo ya pagó por ti, ya sufrió por ti, ya fue a la cruz, ya resucitó. Es la obra máxima, ¿correcto? Y eso les está diciendo a los judíos que quieren volver otra vez a sus ritos, reglas, normas y no tener una relación con Dios. Iban a volver a eso. Es como, por decir, lo voy a tratar de escenificar y siempre lo hago, con mi esposa. Tener una serie de reglas. A las 10 de la noche tienes que llegar a la casa. Imagínate. Una serie de reglas. Para tener una buena relación con Rocío, comienzo a leer un libro para tener una buena relación en el matrimonio. Tú tienes que aprender a darle un beso a tu esposa todas las noches. Tú tienes que aprender a despedirte de ella. Tienes que aprender y comienzo a seguir una serie de reglas en mi relación. Entonces yo voy a mi esposa y le doy un beso en la noche, le digo, mira, ¿sabes qué? Te doy un beso. ¿Y por qué me estás dando un beso? Porque el libro dice que para tener una buena relación y el matrimonio contigo es que te tengo que dar un beso a esta hora. Va a agarrarme el libro y me va a tirar por la cara, me lo va a tirar. ¿Por qué? Porque de eso no se trata una relación. Entonces, cuando los judíos cristianos querían volver otra vez a sus reglas, sus ritos, a las 6 de la tarde, a tal hora, el sábado, y no sé qué, no sé cuánto, ellos estaban perdiendo algo poderoso del cristianismo, que era tener una relación con Dios, que era aprender a escucharlo, era aprender a descansar. ¿Por qué? Porque con tus propias fuerzas tú no vas a poder agradar a Dios. Entonces, por más que te esfuerces, nunca vas a hacer una obra tan excelente como la que hizo Jesús en la cruz. Entonces, es por eso que el autor le dice, tienes que aprender a descansar. Tienes que aprender a confiar. Y allí es donde entra la vida cristiana. Si tú quieres vivir una vida correcta cristiana, tienes que aprender a descansar en Dios. ¿Cuántos nos angustiamos? Jesucristo justamente decía, no se angustien. Cada día trae su propio afán. No se angustien por lo que van a comer, por lo que van a vestir. No se angustien. ¿Acaso Dios no alimenta a las aves? ¿Acaso Dios no viste a los lirios del campo? ¿Acaso Dios no hace eso? ¿Cómo no te va a dar a ti, hombre de poca fe? Y le estaba diciendo a los que los escuchaban a Jesús, aprendan a confiar, aprendan a descansar. Y de pronto tenemos la vida, vivimos la vida y nos encontramos con enfermedades, nos encontramos con pruebas económicas, nos encontramos con conflictos relacionales.
Se quiebran nuestro corazón por algo que ha sucedido, una circunstancia, algo que nos aprieta bastante y nosotros vivimos angustiados y sudamos y decimos, ¿cómo vamos a hacer? Como el domingo pasado estábamos hablando de José, que José se enteró que su novia estaba embarazada y todo el tiempo estaba pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y a veces nosotros estamos en esa circunstancia. ¿Ahora qué puedo hacer? ¿Y ahora qué decisión voy a tomar? ¿Y ahora si la tomo mal? ¿Y si esta pastilla me hace más daño? ¿Y si este doctor me quiere matar? Solo quiere mi plata. Y comienzas tú a tomar decisiones y confusión y de pronto angustia. Y no entras en el descanso de Dios. Y no entras en el reposo de Dios. Y nos vamos al otro lado, al lado del legalismo. Voy a comenzar a hacer tal regla, tal rito, tal cosa. Voy a orar, voy a hacer esto, voy a predicar, Y entras en lo que debería ser una relación natural, entras en una religión. Y eso es lo que ha hecho el hombre. El hombre ha hecho una religión de lo que debía haber sido una relación. Por eso hay tantas religiones. Pero lee toda la Biblia. Jesús nunca habló de una religión. Nunca. El ser humano ha entrado en eso. Cuando entré mi esposa tuvo 3 operaciones, ya algunos lo han escuchado. A ella le encontraron un tumor en el cerebro. Y en la primera operación yo tenía mucho temor. Mucho temor. He tenido que pelear. Por eso dice, esfuérzate por entrar en su reposo. Saben los que estuvieron a mi lado en el hospital, cómo yo estaba caminando, sudando, hablando en lenguas, orando con todo mi corazón y esperando en Dios. No comía porque estaba en ayuno hasta que pudieran decirme algo los doctores, pero yo estaba peleando con el hecho de ¿se muere? ¿No se muere? ¿Sale bien? ¿No sale bien de la operación? Es un tumor cerebral, no es un granito que le haya salido. Y estaba peleando esa buena batalla de la fe entre confío en Dios, entro en su descanso o no entro en su descanso y creo que yo tengo la salida. Y eso ha sucedido 3 veces. Pero hemos aprendido después de esas 3 veces que Dios es fiel, que puedo descansar en Dios. Mi fe se ha fortalecido después de esas dificultades que yo he pasado. Ahora puedo decir que puedo descansar en Dios, mucho más que antes que sucedieran esas circunstancias. La pregunta es si tú estás descansando, ¿tienes fe para confiar en Dios en medio de esta situación? ¿Buscas en realidad descansar y decir, ok, papá, tú tienes el control? Ok, ahora dime qué hacer y yo te voy a seguir. Es tan fácil. Jesús llamó a la gente, ven y sígueme. O sea, no es tan difícil tener relación con Dios. ¿Quieres seguirlo? Conócelo y síguelo. Y lo último aquí es descansar y obedecer. Versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vuelvo a repetir, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Otras versiones dicen, esfuérzate por entrar en el reposo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Fíjate en esta parte de la palabra. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de la palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que